Listos. Convocamos a un panel de expertos en esta mañana. En Inmobiliaria hemos organizado ya varios eventos, varios webinars. Algo que nos enseñó el tema de esta nueva pandemia es el estar comunicados con nuestros clientes. Voy a poner aquí, listo. Voy a presentar, tenemos un panel, como comentaba al principio. Mónica Vázquez es General Manager para banca en USA. Bienvenida, Mónica. Tenemos a Antonio Peña, que es Shareholder en Greenberg Traurig y President de la Inter-American Chapter en the US and Mexico Chamber of Commerce. A Edgardo de Fortuna, que es Founder and President and CEO en Fortune International, y tu servidor, Guillermo Almazo. Comentaba que Inmobiliaria tenemos todas estas herramientas digitales que estamos incrementando. Estamos comunicando, que es a lo que nos dedicamos, a tratar de llegar a todos nuestros lectores. Hemos aprendido que el estar en contacto con todos ellos ha sido de mucho valor. La gente hoy está más receptiva a tener más información a la mano, y este tipo de webinars o plataformas digitales nos han ayudado a estar en contacto con todos ellos. Hemos crecido nuestra penetración en temas de lectores digitales. Lo hemos subido obviamente en 2 meses hasta tener 260,000 visitas. Y los webinars hemos hecho más de 10 ejercicios, lo que nos permite tener mucho más clientes conectados. Voy a dar de nuevo la palabra a Clementina. Clement, perdón por interrumpirte, pero bueno, ya estamos aquí en vivo. La Cámara de Comercio ha sido un aliado para nosotros. Tenemos ya 8 años haciendo un evento en Nueva York. Tenemos ya 3 años haciendo un evento en Los Ángeles con nuestra amiga Marlene. Y Clementina, tuve el gusto de conocerte, Clement. Para mí y para nosotros en Inmobiliaria y en Inbound Logistics ha sido un aliado súper importante. La Cámara es un paraguas que envuelve todo el tema de comercio, y sobre todo como mexicano es muy grato poder llegar y tener contacto inmediatamente con autoridades, con las empresas que lideran el mercado, y a través de los foros que ustedes también organizan nos ha podido facilitar tener una serie de contactos institucionales, los cuales obviamente facilitan todo este mercado. Clement, te paso la palabra y una disculpa de nuevo. No pasa nada, todos entendemos. Bueno, voy a pasar una presentación de la cámara, creo que está mejor así. Okay. Bueno, bienvenidos, como les decía, muchas gracias por unirse a este seminario. Gracias a Inmobiliaria como parte del Board Regional del Capítulo Interamericano de la US Mexico Chamber of Commerce. Gracias por promover, en definitiva, una oportunidad importante para diversificar el patrimonio en este momento, y qué mejor que escuchar los pasos o consejos que nos puedan dar expertos como son Fortune Group, Abanca y Greenberg Traurig. Mi nombre es Clementina, tengo la fortuna de llevar el día a día del Capítulo Interamericano aquí en Miami. ¿Qué es la Cámara? La Cámara es una institución líder a nivel binacional que promueve, fomenta y facilita los canales de comunicación para el desarrollo del comercio y la inversión. Y el hecho de estar aquí en Miami nos da la posibilidad de abrir estas relaciones no solamente entre México y Estados Unidos, sino también con Latinoamérica. Operamos a través de 10 capítulos aquí en Estados Unidos. Tenemos casi 500 empresas afiliadas y, bueno, somos el puente de conexión
entre aquellas personas que quieren invertir en México y quieren abrir alguna oficina en México y viceversa, las empresas que están en México y quieren tener presencia aquí en Estados Unidos. Nuestros pilares son el desarrollo de negocio, la educación y la formación de temas innovadores y la comunicación. Estamos viviendo un momento crítico en la relación de ambos países. Va a entrar en vigor el USMCA, se está regionalizando el comercio, entonces el rol de la Cámara en este momento se vuelve aún más importante. Dentro del board del capítulo de Miami tenemos empresas de diferentes giros. Tenemos obviamente la parte de transporte y logística, hay 15 puertos en Florida. Tenemos dentro del board, no quiero mencionar alguna en específico porque no quiero dejar fuera a nadie, pero bueno, tenemos giro financiero, transporte, marketing, firmas de abogados, consultorías, contadores, que nos permiten dar el consejo o la conexión adecuada con aquellas personas que necesitan venir a Estados Unidos y saber por dónde empiezo, ¿no? Hoy queremos presentarles los requisitos y las opciones que necesito saber si quiero invertir en Estados Unidos. Tenemos, como bien decía Guillermo, a Mónica Vázquez, que es directora general de Abanca, que nos va a dar la semblanza de las opciones financieras. El CEO de Fortune Group, Edgardo de Fortuna, que nos va a profundizar sobre cuáles son las oportunidades en el mercado inmobiliario en este momento. Por último, Antonio Peña, que además de ser shareholder de Greenberg Traurig, una de abogados más grande en Estados Unidos, es el presidente del capítulo interamericano, basado aquí en Miami. Por el momento es todo. Les dejo mi información. Está mi email, el teléfono de la cámara. Si necesitan lo que sea, algún tipo de guía, por favor no duden en contactarme. Estamos aquí para ayudarlos. Gracias, Clemen. Muchas gracias por tu ayuda. Vamos a comenzar. Voy a transmitirles el tema de por qué hicimos este panel. Voy a leer una frase que nos gustó mucho lo que hicimos en esta presentación, que va: México se consolida como el primer socio comercial en Estados Unidos. La innovación se perfila como la herramienta principal para capitalizar las oportunidades actuales, tanto en la comunicación asertiva a nivel publicitario y promocional en Estados Unidos. Esto para proyectar el profesionalismo y potencial de empresas mexicanas. Convocamos a este panel de expertos y quiero darle unas cifras que son súper importantes que yo creo que a ustedes les va a gustar. 57 millones de latinos viven en Estados Unidos. 63% son de origen mexicano. Esto equivale a 36 millones de personas. Este porcentaje se incrementa día a día con una nueva generación de Hispaniels, lo que son hijos de una segunda generación de latinos con descendencia de México. En 2019 se registró un poder adquisitivo de 1.5 billones de dólares. 30.1% se enfoca en el sector agrícola, 19.5% en el sector de la construcción, 14.5% en el sector de hotelería, 6.3% en el sector de minería y 5.6% es en servicios generales. Esta parte es importante porque ahora vamos a pasar al tema de emprendedores. Emprendedores en Estados Unidos, que son los mesoamericanos, es 1.2 millones que hay aquí en Estados Unidos. Estos emprendedores significa que son dueños de su propia empresa. 24% se dedica a la construcción, 29.9% se dedica a servicios profesionales, el 6.3% se dedica al sector de ventas y el 5.6% al sector de salud. Los mexicanos son dueños de 8.2 millones de vivienda que generó para Estados Unidos el 46.5% de las ventas. En el tema de comercio, y hablando enfocado mucho al tema de Florida, Florida cuenta con 15 puertos comerciales, se dedican a la marina mercante y al tema de cruceros. El aeropuerto que está aquí en Miami tiene un hub especializado para DHL y para Amazon y es de los principales a nivel mundial y el número 1 para operaciones de e-commerce en Estados Unidos. Los puertos de Florida sirven como principales motores económicos del estado
generando 900,000 empleos en todo el estado y produciendo un impacto económico que va más allá de los 117 millones de dólares. Las industrias que sirven es gas natural, automotriz, perecedero y el tema de cementeras. De hecho, aquí en Fort Lauderdale, una empresa mexicana tiene un hub bastante importante. Vamos a dar la bienvenida Mónica. Mónica, quisiera comenzar contigo. Quise dar estas cifras para poder darles todo esto. Si puedes prender, Mónica, bienvenida. Mónica, tuve el gusto de platicar contigo. No sé si me gustaría que te presentaras y nos cuentes un poco de lo que haces en Abanca USA. Pues sí, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos los amigos que nos escuchan desde México y también desde Estados Unidos. Muchas gracias a Inmobiliaria y a la Cámara de Comercio de México por esta oportunidad. Y efectivamente, mi función o mi principal mensaje hoy es hablaros un poco de Abanca. Abanca es un banco internacional, pero que tiene origen español y estamos presentes en 11 países. Es un banco tradicional, os diría, pero muy comprometido con una serie de valores relacionados con el desarrollo de las empresas y los individuos y el compromiso social. Es un banco que tiene más de 800 oficinas, somos parte de más de 5.000 personas que nos dedicamos a ayudar a empresas y a particulares todos los días en los que estamos trabajando. Y en concreto, pues tenemos una parte de representación en los países en Europa y otra parte muy importante en América. Yo estoy en Estados Unidos, pero hoy están también escuchando y asistiendo a este webinar dos compañeros míos de México, son Marcos Soto y Miki Álvarez, porque en México, en Polanco, tenemos 2 oficinas, muy volcadas también, como os digo, en ese compromiso social y empresarial para tratar de sacar proyectos adelante. Es un banco que tiene más de 80 billions, es, según los últimos resultados, el banco más solvente de España y el 6º en tamaño, lo cual, bueno, pues nos enorgullece que en un momento como este tan duro para todas las empresas, incluidos los bancos, pues el banco está capitalizado, está solvente y está fuerte para poder abordar ese compromiso social de ayuda a todo el tejido empresarial y a todos los particulares. Así que esperemos que en el día de hoy podamos ayudar a todas esas personas que tienen incertidumbre sobre cómo abordar las inversiones patrimoniales o la gestión de su ahorro, y es un placer estar aquí hoy con vosotros. Gracias, Mónica. Regreso contigo en un segundo para comenzar el panel. Edgardo de Fortuna, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Es un placer estar contigo. Gracias a Inmobiliaria por siempre tenernos en cuenta y realmente por el trabajo que hacen, porque la verdad que en todas las presentaciones y los seminarios y todas las cosas que ustedes hacen, siempre lo hacen muy bien y cuentan con no solo con una gran atención del público, pero también con un número de muy informativos panelistas y gente que da una información muy positiva. Desde el punto de vista de quiénes somos, At Fortune International Group es una compañía que tiene más de 35 años en el mercado inmobiliario del sur de la Florida. Originalmente fue una compañía solamente de corretaje inmobiliario, de brokers, pero ahora somos una compañía totalmente verticalmente integrada. Tenemos corretaje inmobiliario con más de 18 oficinas en el sur de la Florida, con más de 1.000 agentes que representan a todo tipo de comprador y vendedor. En adición, tenemos una compañía que hace venta de desarrollos inmobiliarios en preconstrucción. Representamos a developers que tengan sus proyectos en Miami y nos contratan específicamente para marketing y ventas de sus proyectos. Y también hace más de 20 años decidimos crear una compañía de desarrollo inmobiliario para hacer nuestros propios proyectos. Es decir, nosotros hacemos desarrollo, marketing y ventas de proyectos y además hacemos el desarrollo y venta individual representando a compradores y vendedores. En adición a esto, hace como 5 años creamos una empresa financiera que se llama Buster Capital, que da financiamiento a estos compradores o inversores inmobiliarios en el sur de la Florida. Realmente hemos crecido, nuestro DNI es el darle servicio al inversor latinoamericano. O sea, viniendo originalmente de Argentina, nos dimos cuenta que
que realmente el comprador latinoamericano iba a ser muy importante en el mercado inmobiliario de la Florida. Y realmente nos concentramos en darle el servicio que el comprador necesita. Es decir, hacerle la compra y el manejo de las propiedades una situación completamente simple, fácil y para que en vez de trabajar cuando vengan a Miami puedan disfrutar de sus inversiones y de sus propiedades. Obviamente contamos, como pueden ver en alguna de las imágenes, con una gama de productos muy variado para todas las necesidades. O sea, tenemos productos para el comprador que viene para usarlo como una segunda vivienda cuando viene de vacaciones a disfrutar con su familia, pero también tenemos un gran número de inversiones, ya sea residenciales o comerciales, para el comprador que está mirando la posibilidad de diversificar sus inversiones y comprar en los Estados Unidos, específicamente en el sur de la Florida. Realmente le hacemos en la administración de la propiedad, le manejamos todas las cosas y el asesoramiento que el comprador necesite para que de este modo se sienta cómodo y darle toda la información necesaria para que ese comprador pueda tomar una decisión apropiada y que realmente se sienta completamente apoyado y confiado en las compras de las cosas que va a hacer en los Estados Unidos. Realmente México ha sido un mercado muy importante para nosotros, lo viene siendo por mucho tiempo y en los últimos años aún más, o sea que realmente nos estamos muy concentrados en tanto ayudar al mexicano a participar del mercado del sur de la Florida, como además tratar de generar esa relación de no solo compra de propiedades individuales, sino de algunas inversiones en participación en proyectos. Como tú mencionabas, hay mucha gente, profesionales y empresarios mexicanos que están mirando o han ya empezado a participar en el mercado inmobiliario del sur de la Florida, no solo como dueños de propiedades para uso personal, sino también para participación de inversiones en proyectos, y nos hemos concentrado bastante en esa área. Así que un gusto estar contigo y con mucho gusto atiendo cualquier pregunta de los amigos. Muchas gracias, Edgardo. Y por último, Antonio Peña. Bienvenido, Antonio. Hoy vas a jugar con dos cachuchas, como decimos en México. Tienes un puesto en Greenberg y eres el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Nos puedes platicar un poco y darte la bienvenida? Y gracias por esta oportunidad. No, gracias a ti, Guillermo. Saludos a todos. Primero, si quieres, hablo un poquito de mi rol aquí en este panel, es hablar de algunas de las consecuencias legales desde mi cachucha de la firma de abogados Greenberg Traurig, en la cual yo soy socio, que es la firma de abogados más grande de los Estados Unidos, que tiene una práctica latinoamericana líder, que tenemos una oficina de servicio completo en la Ciudad de México, y que además nació en Miami. Entonces, para nosotros es un gran orgullo, porque es una firma de abogados que refleja la diversidad, el impulso, el hacer las cosas bien y estar siempre buscando innovar. Y para competir con los grandes tuvimos que hacer eso, y creo que nuestro lugar hoy ha sido a base de innovación, esfuerzo y consistencia. Entonces, parte de lo que haré también es hablar un poco de temas legales, siguiendo lo que diga el panel, porque creo que será útil para la audiencia entender algunas de las consideraciones jurídicas generales, pero por otro lado también utilizando mi rol de presidente del capítulo interamericano de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, hablar de oportunidades, explicar por qué Estados Unidos, por qué el sur de la Florida, qué es lo que hemos visto, a lo mejor incluso hacer algunas comparaciones con crisis anteriores, con otros países, porque este capítulo verdaderamente es un capítulo muy internacional. Miami es una ciudad muy internacional. Entonces, aunque México a lo mejor tradicionalmente se suele enfocar en otros estados como Texas, California, Arizona, etcétera, y aunque hay mucha presencia mexicana en Florida, el hecho de que Miami sea lo que decimos el hub para América Latina, y que México junto con Brasil sean los dos gigantes de la zona, y México que sea el aliado número uno
de los Estados Unidos, ahora con la entrada en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio, USMCA, genera oportunidades adicionales que no siempre están a la vista o que muchas veces ni siquiera son motivo de enfoque por parte del mundo inversionista, porque el mundo o el patrimonio local está bastante cómodo. Entonces, el hecho de que esta coyuntura haga muchas veces el crecimiento dentro de México un poco más complicado, puede generar incentivos de salida, por ejemplo, y está Mónica con nosotros, que es de España, pero como sucedió en la crisis del 2008-2009 con España. Entonces, hemos visto salida de capital, hemos visto nuevas inversiones hacia los Estados Unidos, y Miami además tiene la ventaja de que te abre el paraguas para el resto de América Latina. Entonces, tan es así que nuestro capítulo es bastante latinoamericano, no es necesariamente solo americanos y mexicanos. Entonces, les agradezco la oportunidad. Yo en lo personal yo estudié Derecho en México y luego estudié en España posgrados, y en Estados Unidos estudié un posgrado y luego la carrera de Derecho también. Entonces, de alguna manera tengo, creo, un buen entendimiento de ambas culturas jurídicas, lo que muchas veces nos ayuda a prevenir errores, ya que en Estados Unidos en particular litigar es muy complicado y muy caro. Y por concluir, nada más diría que obviamente cualquier cosa que se diga aquí, lo estoy diciendo en plan general, en ningún momento debe de tomarse como que hay una relación abogado-cliente o como asesoría jurídica lista para implementarse. Van a ser criterios generales que eventualmente, según los factores y las distintas circunstancias, podrán mudar o no. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a comenzar ya con el tema de discusión. Mónica, me gustaría comenzar contigo. México es un país que por su situación geográfica y estos cambios que hay ahora en la economía a consecuencia de esta pandemia, se va a manejar mucho más el tema de inversiones y hacer negocios de una manera regional. Tú, como una banca que tiene presencia en España y ahora en Estados Unidos, me gustaría que nos platicaras qué es lo que están pidiendo los clientes ahora. Hay un apetito ahora por el tema del tipo de cambio, por diversificar las inversiones en la capital, en capitales aquí en el extranjero, sobre todo para empresas y también para individuales. ¿Cuáles son los esquemas que más te piden los clientes mexicanos o extranjeros para invertir aquí en Estados Unidos? Pues mira, fundamentalmente, como decías, Abanca es un banco internacional y yo voy a tratar de dar hoy pinceladas de tipo más práctico y no tan macroeconómico, ¿no? Vivimos un momento de incertidumbre absoluta de mercados, laboral, social incluso, que va a hacer que el mundo en el que vivimos cambie, ¿no? Y no me quiero entretener con esto, pero sí que quiero lanzar un mensaje de confianza, ¿no? El mundo nos ha cogido mejor preparados que en la crisis anterior, que también comentaba Antonio, donde las empresas en general estaban menos capitalizados, los bancos centrales no tenían la práctica de saber qué medidas aplicar rápidamente. Creo que estamos en una situación diferente donde las empresas más grandes están mejor posicionadas y los bancos centrales y el sistema financiero está actuando de una forma más rápida. Ante esto, el mensaje es de confianza y de búsqueda de los fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el consejo principal en estas situaciones? Siempre la diversificación que tú comentabas, ¿no? Es muy importante que las empresas, los particulares, piensen en clave de diversificar el riesgo, ¿no? Tanto de país como de sectores. Y en ese sentido, efectivamente, Miami, Estados Unidos, es un sitio donde los inversores históricamente han encontrado buenos retornos a las inversiones. En la crisis anterior, las inversiones que se hicieron en el momento de crisis, en los 3 años siguientes tuvieron rentabilidades de más de 2 dígitos. Creo que esto va a volver a suceder y va a suceder quizás a una velocidad mayor a la que sucedió en otros momentos históricos. Las personas que están demandando ahora nuestros servicios, que como decía antes, está mi compañero Marco y Miki también escuchándonos en México, son
muy orientadas a esto, ¿no? A tratar de diversificar el riesgo y a tratar de buscar la oportunidad, ¿no? El sector inmobiliario claramente es la apuesta favorita en este momento, así como la gestión del ahorro diversificado, ¿no? Entonces, nos están llegando muchas peticiones de México, tanto para ayudarles en México con nuestras oficinas de Polanco en la parte de empresas y de particulares, pero también para diversificar capitales en España, buscar inversiones en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos el rey es el real estate y también en general la búsqueda de posiciones de ahorro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como somos un banco internacional acostumbrado a este tipo de operaciones y de transacciones, pues damos asesoramiento al cliente de principio a fin. Muy apoyado siempre, cuando uno llega a Estados Unidos tiene que saber que tiene que ir muy bien acompañado, tiene que buscarse un banco que tenga un perfil internacional, tiene que buscarse asesores inmobiliarios que tengan reconocido prestigio y tiene que ir muy bien acompañado legalmente. La parte legal es clave tanto a la hora de materializar inversiones como a la hora de mantenerlas, ¿no? Y en ese punto creo que tenemos aquí un trío perfecto hoy para hablar de todo esto, pero el real estate sin duda va a generar numerosas oportunidades en Miami, en la Florida, y creo que es un momento perfecto para aquellos que quieran diversificar el riesgo y buscar rentabilidades a medio plazo, no menos de un año. Creo que es un buen momento para invertir. Oye, Mónica, algo que no se ha detenido en esta pandemia es el tema de la tecnología. México es vecino de Estados Unidos, pero muchas veces el tema de los negocios van a seguir apalancados y mucha gente va a seguir en México, pero busca diversificar esos capitales en el extranjero. En tema de tecnología, ustedes son un banco que ha implementado mucho en esa rama. ¿Cómo pueden los clientes tener esa comunicación constante con una empresa como ustedes? Nada, nosotros somos un banco muy tecnológico, como algunos de vosotros ya sabéis, pero también muy cercano. Facilitamos la relación a través de todos los canales, telefónico, internet, banca electrónica, se pueden abrir cuentas a distancia, se pueden hacer inversiones a distancia. Tenemos sistemas como este que estamos utilizando hoy, ¿no? Videoconferencias que nos permiten estar muy cerca de todos nuestros clientes en todo el mundo y lo mismo desde México o desde España. Entonces, toda la comunicación a día de hoy es digital. Nosotros somos un banco que ya casi no utilizamos papel, imagínate. O sea, toda la relación es digital, pero muy fácil. O sea, con eso no quiero quitar el elemento de cercanía porque nosotros, nuestro carácter o nuestro valor fundamental es el asesoramiento muy cercano del cliente. Estar muy cerca del cliente, pues a través de videoconferencias, llamadas, pero utilizar toda la tecnología que está a nuestro alcance para facilitar el movimiento de capitales, las inversiones. En ese sentido, creo que en Abanca, desde luego, podéis encontrar todas las soluciones tecnológicas que permiten a cualquier empresa gestionar y tender puentes internacionales con cualquier país y en cualquier tipo de moneda y en cualquier tipo de producto. Mónica, la última pregunta. Estamos ya regresando, ya un tema de reincorporación, regresar a trabajar. La gente y sobre todo las empresas hemos sido golpeados por un tema económico. Nos urge salir a vender y en ese ímpetu de salir a vender vamos a buscar más estabilidad y más temas donde invertir, donde sea con menos riesgo. ¿Cuáles son estas áreas que ustedes recomiendan? Ya comentaste el real estate y ahora voy con Edgardo, pero me gustaría saber cuáles son donde ustedes están explorando esos nichos de oportunidad para cuando regresemos a la estabilidad. Bueno, pues como algunos ya habéis comentado, las recomendaciones son, en primer lugar, la prudencia y muy bien asesorados y muy bien acompañados y hay muchas posibilidades de inversión en todo lo que es el mundo de real estate, tanto en la parte de individual como adquisiciones de viviendas para alquiler, como sobre todo en la participación de proyectos más grandes. Ahora estamos viendo mucho esa diversificación también. Hay proyectos de construcción de multifamily donde entran pequeños y medianos inversores y a veces hay 20, 30 inversores desarrollando un proyecto de forma conjunta, ¿no? Creo que ahí pues el riesgo se minimiza muchísimo y da unas posibilidades de retorno a medio plazo, como decía, bastante significativas. Por el lado del ahorro, creo que es un momento en el que Estados Unidos está todavía en una posibilidad de
ofrecer alternativas de ahorro y de inversión a los patrimonios que no quieran todavía estar posicionados en real estate o materializar la inversión de forma inmediata, creo que es el momento de que los capitales estén depositados en países como Estados Unidos, y ahí la seguridad es absoluta tanto para cuentas de ahorro, y luego ya hay posibilidades, obviamente, de inversión en carteras pues con niveles de riesgo pues más elevados, pero también con posibilidades de retorno más altos también. Entonces, en toda esa parte, pues Abanca es capaz de ofrecer asesoramiento y, sobre todo, somos capaces de analizar muy bien el perfil de cada inversor, ¿no? No es lo mismo un perfil más ahorrador que un perfil más arriesgado. Yo creo que la clave siempre es tener un buen perfil del inversor o de la empresa o del empresario, para saber un poco cuál es el umbral de riesgo, ese umbral que está dispuesto a asumir, y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar siempre bajo el paraguas y muy ayudados, y ese es el trío perfecto: las cámaras de comercio, la parte legal, la parte de real estate. Yo creo que ahí la clave, y mi recomendación siempre, es ir muy bien acompañado. Los costes son un poco más elevados, a lo mejor a lo que estamos acostumbrados a invertir en México en este tipo de transacciones, pero la seguridad jurídica y la seguridad legal es siempre aquí un elemento, un factor clave. Y el banco lo que hace pues es tender esos puentes que ayudan a las empresas a hacer también sus proyectos, no solo como inversiones en real estate, sino que está viendo muchas oportunidades, fijaros, de comprar pequeños hoteles, pequeñas industrias, pequeños comercios, pequeños negocios que, bueno, aquí no son tan pequeños, pero que están ahora en una situación en la que es posible hacer una buena inversión, tomando un riesgo relativamente bajo, porque las rentabilidades y la recuperación que esperamos en el sur de la Florida va a ser un poco más rápida de la que esperamos en otros lugares de Estados Unidos. Muchas gracias. Creo que... En las preguntas me podréis preguntar algo más concreto, pero creo que esta es la foto general. Sí, ahora regresamos contigo porque hay muchas preguntas que nos está haciendo aquí el público. Creo que los cuatro compartimos el interés de crecer nuestros negocios. Tú, una banca española con presencia en México, pero con mucha presencia ahora en Estados Unidos, para crecer ese tema de negocios. Edgardo, metiéndonos más a fondo en el tema de real estate, tú eres un desarrollador que por años ha desarrollado con una visión inteligente en el mercado inmobiliario estadounidense. El mercado inmobiliario siempre va en ciclos, y creo que este ciclo nos alcanzó y nos rebasó, y va a venir una reestructuración en el tema de negocios inmobiliarios. Va a haber muchas oportunidades, creo, como dice Mónica, en hoteles, en locales, que a lo mejor en un pasado eran imposibles inclusive de considerar. En tu experiencia, ¿cuál crees que sea ahora el tema de real estate para los inversores extranjeros aquí en Estados Unidos? ¿No lo escucha? Sí, escucha. Perdón, no tenía el micrófono apagado. No, que decía que Mónica lo dijo muy bien. En realidad, el mercado inmobiliario de Estados Unidos, específicamente del sur de la Florida, siempre fue o ha sido por mucho tiempo muy activo para los inversores latinoamericanos, porque representa eso, la seguridad tanto social como jurídica como empresarial, para poder realmente conseguir algo y sentirse cómodo en una moneda que realmente es firme y que las condiciones y las reglas de juego son muy estables, independientemente de quién esté sentado en la Casa Blanca, independientemente de las políticas. Entonces, la realidad es que, como tú sabes, en este momento que estamos pasando, que fue un poco algo que nadie realmente crea, en mi opinión, en el mediano plazo, una oportunidad aún más importante para los inversores del sur de la Florida, porque ya lo veníamos viviendo, gente del resto de Estados Unidos mudándose a la Florida por muchas razones, tanto de clima como de estilo de vida, como impositiva. Pero ahora se ve aún más la importancia de dónde vives y la importancia que tiene el lugar donde vives y tu casa. Y realmente en este tiempo nos hemos dado cuenta
no solo que se puede trabajar desde la casa, sino que realmente donde estés no es tan importante como la actividad que realices, ¿no es cierto? Entonces, como tú sabes, en Miami hay un gran número de áreas que presentan diferentes oportunidades. Sí, como Mónica decía, si la gente quiere comprar algo sólido para utilizar y para disfrutar con su familia y estar en la playa, hay las áreas de Miami Beach y de el área eh, toda la franja desde Miami Beach hasta el norte, llegando a Sunny Isles y a Harlem de Hollywood y Fort Lauderdale, realmente ha crecido muchísimo, pero hay pocas oportunidades porque la escasez de terrenos hace que los edificios sean muy difíciles de construir. Entonces, tenemos proyectos como 57 Ocean o 2000 Ocean, que están en la playa, en la arena, pero que son para gente que realmente va a utilizar más que realmente a buscar como oportunidades de renta. Hay otras áreas como la que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el área de Edgewater, que es un área que ha crecido muchísimo últimamente, muy cercana a todo, está muy cerca del centro de diseño, está cerca de Midtown, a 15 minutos del aeropuerto, muy cerca del downtown Miami y cruzando el puente de Miami Beach, y realmente presenta gran oportunidad porque es un precio muy atractivo por producto muy, muy interesante con gran diseño. Realmente también existen oportunidades en el área que sean exclusivamente para la renta, ya sea para la renta a corto plazo, o se está usando mucho ahora la propiedad para ponerla en las plataformas como Airbnb, donde la puedes rentar a corto plazo y generar ingresos muy importantes. Tenemos proyectos también en el área de diseño del distrito financiero de Miami, como el área de Brickell. Este es uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora. Se llama UNA, que está en un área de la 25, donde es muchísimo más residencial. Es también para el usuario final o el usuario que pasa mucho tiempo en su propiedad o en el sur de la Florida, en Miami específicamente, que realmente cuenta con todas las amenidades y todos los lujos que alguien espera cuando vive en una propiedad de este tipo de características. Entonces, realmente se está viendo, ya se venía viendo específicamente desde México, un gran influjo de capitales hacia el sur de la Florida. Y como decía Mónica, la realidad es que la gente tiene que buscar estar bien asesorada, estar realmente informada de las cosas. Realmente nosotros hemos apostado muy, muy fuertemente al mercado mexicano. Hemos abierto, como ahí se veían algunas de las imágenes, una oficina de representación de algunos de nuestros proyectos, como los que veíamos de Nisoni y UNA, para que la gente tenga directo acceso en México, en la Ciudad de México, para poder realmente informarse bien y realmente conectarse, tener la relación con alguien personalmente para poder realmente conseguir toda la información necesaria antes de hacer una inversión de este tipo. Edgardo, ustedes van mucho a un mercado de compradores, pero me gustaría saber también, en tu experiencia como desarrollador en México, el tema de construcción y desarrollo, digamos que todo el mundo sabemos que no está muy bien ahora, pero para un nuevo inversionista, y eso va muy anclado a lo que voy a preguntar a Antonio, pero la certeza que hay aquí en Estados Unidos para tener en transparencia de procesos, en todo lo que es construcción, en todo lo que es permisos, para desarrollar esos negocios, ¿nos puedes explicar en tu experiencia cómo ha sido? Sí, realmente en ese sentido el mercado estadounidense, específicamente el de sur de la Florida, es espectacular. O sea, las reglas de juego están muy bien implementadas. Ya sabes, normalmente cuando compras un terreno, las características del terreno, qué se puede desarrollar, cuánto te va a tardar la permisología, no se queda trabado como en algunos lados de Latinoamérica el proceso, dependiendo de quién sea el gobierno en ese momento, o de quién sea el funcionario de gobierno que te tenga que ayudar o no. No hay ningún tipo de favoritismos o de corrupción de ese tipo. Entonces, la realidad es que
Y en general, nosotros al Fortune aquí, por ejemplo, estamos viendo un desarrollo de J-Signature, que fue uno de nuestros desarrollos estelares que acá terminamos el fin del 2018 y entregamos, y que realmente se crean estructuras únicas para ese tipo de proyectos, o sea, donde el capital está totalmente resguardado por la compra del terreno y después por la construcción de la propiedad. Y no te voy a decir que no hay riesgo, porque en todo proyecto, todo emprendimiento siempre corre el riesgo de mercado o el riesgo de que las cosas cambien significativamente, pero en general está muy, muy bien estructurado, tanto en la protección legal del inversionista como en la estructuración de capital. Y normalmente nosotros, como política, tenemos la política de no empezar ningún proyecto que no tenga el 100% del capital necesario para poder terminar la obra de construcción. Es decir, hacemos preventas, conseguimos los depósitos de los compradores con el capital necesario y conseguimos el financiamiento bancario completo para tener el capital totalmente completo antes de empezar la construcción. De esa manera le garantiza al inversor que el proyecto se va a terminar. Después, obviamente, si las ventas son más rápidas o más lentas, dependiendo del mercado, es una situación fuera de control, pero sí tienen o tienen el dinero o tienen la garantía de productos que no están todavía vendidos, están ahí para venderse. Entonces, eso lo hace sentir al inversor muy seguro. Y estamos viendo cada vez más inversores de Latinoamérica que quieren, como decía Mónica, participar en estos desarrollos y diversificar un poco, no solo comprar una unidad, sino tener otro tipo de retornos, pero además otro tipo de diversificación. Y no hace falta tener millones y millones de dólares. Tenemos inversores de $500,000, de $1 millón que participan y nos empiezan a conocer en nuestros proyectos. Tenemos 2 o 3 en cartera para empezar a desarrollar y realmente, obviamente, esperando un poco qué pasa con el movimiento del mercado en general, pero en sí realmente van a existir más y más posibilidades de, por ejemplo, este terreno que estamos viendo es un nuevo terreno que hemos comprado en Sunny Hills para hacer un nuevo proyecto que estamos diseñando y en el que ya tenemos inversores latinoamericanos que están participando con nosotros. O sea, obviamente necesita ser un inversor un poco más sofisticado, que entiende estructuraciones y que obviamente tiene que conseguir a alguien como Antonio que lo represente y que realmente lo ponga en una posición de seguridad jurídica para que tenga realmente y con el desarrollista o las personas adecuadas para que esto realmente tenga un buen fin al término del proyecto. Pero hay muchas oportunidades, tanto para invertir pasivamente, como algunos de los desarrollistas de Latinoamérica están viniendo, siendo ya desarrollistas en sus propios países y viniendo a decir, ok, nos asociemos con alguien como ustedes que ya conoce el mercado. O sea, lo peor que alguien puede pensar es que conoce todo, y que viene y que ya lo sabe todo porque lo hizo en su país. Realmente hemos visto muchos de esos ejemplos y que la gente se equivoca. En realidad, el participar con alguien, el aprender. Yo hago lo mismo cuando estamos haciendo proyectos en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Yo no los hago solos, o sea, a pesar de que somos una empresa que podríamos hacerlo desde el punto de vista funcional, podríamos hacerlo solos, pero movilizarse en este mercado, conocer cómo las cosas funcionan, es importantísimo. Tener un socio local es la clave del suceso, del éxito de ese tipo de envergadura, de ese tipo de proyectos, ¿no es cierto? Así que realmente nos ponemos a disposición de este tipo de gente que está buscando y sin ningún compromiso. O sea, realmente en ese sentido, Fortune somos muy abiertos, tratamos de ayudar, porque el éxito de nuestros competidores es el éxito de Miami y es el éxito de todos nosotros. Muchas gracias, Edgardo. Me gustó eso que dijiste, algo que se maneja mucho en el tema de inversiones y despachos legales, desarrollos inmobiliarios, esa expertise global con una ejecución local. Antonio, ya hablamos del tema de inversiones, de las oportunidades que va a haber tanto en la banca privada, también el tema de real estate, pero nada de esto puede funcionar a mi manera de ver si no hay una certeza jurídica que obviamente cobije a estos clientes. Y ustedes en el despacho y en la misma cámara
pues tienen una expertise importante de cómo aterrizar suavemente, como yo siempre digo, aquí en Estados Unidos. ¿Cuál crees que sean estas áreas de oportunidad que tiene un despacho como ustedes con estos clientes que van a venir a Estados Unidos? Creo, Guillermo, que un despacho como el nuestro, que sabe, que entiende la cultura mexicana, entiende el mercado mexicano, entiende el sistema jurídico mexicano, creo que es clave, porque cuando tú vienes a invertir a un país, y obviamente hay muchas distinciones, ¿verdad? Puede ser una inversión activa o puede ser una inversión pasiva. Si es activa, va a ser orgánica o va a ser a través de una compra o una fusión, o lo que llamamos M&A. O si es pasiva, van a ser instrumentos valor, va a ser real estate, va a ser una mezcla. Si es real estate, y como bien dijo Edgardo, porque verdaderamente, y no lo digo porque sea uno de mis panelistas, pero tiene una reputación muy importante él y su compañía aquí. Y uno de los temas claves para un abogado internacional es entender que muchas veces necesitas aliados y puedes asesorar eso a un cliente y obviamente tienes que estar muy bien protegido dependiendo del tipo de inversión. Otra vez, sí, es muy distinto si estás invirtiendo como parte de a lo mejor de un fondo en un proyecto inmobiliario a que si estás de manera activa involucrado en el día a día de una compañía. Pero sí, el conocimiento del mercado, este es un mercado muy competitivo, entonces es difícil poder aplicar muchos de los principios y conceptos que tienes ya, que te han funcionado históricamente en otra jurisdicción y querer venir y transmitirlos acá. Eso se corre con mucho riesgo. Y legalmente el sistema jurídico americano es un sistema engañoso porque aparentemente es muy fácil en muchas cosas. Tiene muchas menos formalidades que muchos de nuestros sistemas latinos o que emanan del sistema continental europeo. Sin embargo, como digo, es engañoso porque es bastante más complicado de lo que parece y las consecuencias son muy graves si te equivocas. Entonces, y es clave estar bien asesorado. Sí, perdón que te interrumpa, Guillermo, pero es muy importante no solo estar bien asesorado, sino estar bien asesorado desde el principio, o sea, estructurar la inversión de una forma que realmente entres a la inversión, porque el problema no solo es jurídico, sino en positivo. Si no entras bien asesorado, realmente después tratar de arreglarlo. Los sistemas son muy claros, son muy específicos, pero si lo haces apurado y si lo haces sin estructuración, después te puede costar muy caro. Entonces, realmente tomar el consejo de una compañía como Greenberg, que realmente lo ha hecho todo y lo conoce básicamente todo, realmente es muy importante antes de lanzarse. Puede ser una gran oportunidad de comprar un terreno o algo y uno dice, te mando la plata y lo compro, pero realmente cómo lo compras y cómo te estructuras es clave en la participación y es clave en el resultado eventual de cuando te quieres llevar tu dinero de vuelta, de cómo eso funciona. Oye, Antonio, regreso contigo. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los pasos para abrir una empresa, para buscar este tipo de negocios que se puedan hacer aquí en Estados Unidos? Si te parece, pongo algunos slides que creo que tocan. Edgardo se adelantó muy bien, porque parte de lo que voy a tocar en los slides es el tema impositivo, que muchas veces la gente se espera al final y ya en ese momento cualquier reestructura te va a costar fiscalmente. Entonces, capaz que puede ser una buena guía para tocar los temas de manera por encima, honestamente, pero sí creo que a lo mejor le va a ayudar a quien nos esté viendo a poder seguir lo que estamos hablando. Entonces, creo que ya está ahí la presentación. Ok, entonces voy a tocar unos temas generales a nivel jurisdicción, luego voy a tocar el tema que acabas de decir sobre las entidades jurídicas o las compañías, lo voy a tocar un poco por encima también, pero también esas compañías tienen implicaciones fiscales y prácticas que por lo menos a modo general voy a mencionar. Y luego, como estamos hablando de compañías, como parte de un análisis práctico, cuestiones que yo noto que no siempre, que cuestan a veces entender. Entonces voy a hablar un poquito de los agentes, es decir, los mandatarios, los apoderados, bajo el sistema americano, un poco para que, por lo menos, que la gente entienda la diferencia y en un momento dado, problemas prácticos que pueden suceder. Para ahí tocar un poquito por encima, sin ser un fiscalista, porque yo no soy un fiscalista, pero hago tanto
inversión internacional, tanto dentro de los Estados Unidos como hacia América Latina y México, que sé que siempre tenemos que tener un abogado fiscalista. Entonces tocaremos algunos temas de orden general para después mencionar propiedad intelectual y si quieres entrar un poco más a nivel práctico. Entonces voy a pasar a los temas generales. Les decía, el sistema jurídico americano es muy engañoso porque aparentemente es muy fácil, pero los contratos, a diferencia de México, por ejemplo, que ya que es el caso práctico que estamos viendo, México tiene muchos códigos que de alguna manera suplen la intención de las partes. En los Estados Unidos, el derecho contractual nace de manera consuetudinaria por los jueces y lo que sucede en la práctica es que lo que tú no pones en el documento está sujeto a la interpretación de un tercero que a lo mejor no estuvo en todas las discusiones y se van a derivar de muchos emails, lo cual también genera incertidumbre. Y es muy común que venga alguien, un cliente extranjero, y me diga, oye, mira, firmé esto. Y es un contrato completamente unilateral, como se dice, leonino, abusivo. Las posibilidades de salirse de ese contrato van a ser difíciles porque el gobierno americano no es muy paternalista. El tema del derecho contractual varía de estado a estado. Y lo que solemos ver en las transacciones internacionales es Nueva York, porque es otra vez un estado que básicamente hace coercible casi cualquier contrato, lo cual le gusta mucho a los bancos, a quien pone el dinero, que es quien asume el riesgo. Y además, para poder utilizarlo, no requieres muchos contactos. Las partes se pueden someter a Nueva York siempre y cuando tengas un mínimo de monto. Entonces, es común California, decimos, cuidado con California. California es un estado, casi decimos que es como un país distinto, tiene legislación muy diferente, a veces más protectora, a veces también más impredecible. Y por otro lado, antes de seguir al siguiente slide, nada más, otra vez, si vas a firmar algo, siempre asesórate, es muy fácil, normalmente no es demasiado caro. Les pongo un ejemplo. Una vez un cliente llegó y me dijo, oye, yo preparé este contrato porque era un contrato basado en lo que yo firmo en un país latinoamericano. Y le dije, oye, pero aquí en este contrato, él creía que lo había hecho muy unilateral a su favor. Y decía, tú me tienes que presentar todos estos resultados dentro de un plazo de 2 años y me tienes que hacer todo esto dentro del plazo de 2 años. Y en un momento, cuando él quería terminar este contrato porque la otra parte no estaba cumpliendo con sus obligaciones, le dije, muy probablemente tiene una garantía de 2 años, porque aunque tú creías que potencialmente este contrato era favorable para ti y ponía todas las obligaciones del lado de la contraparte, un juez interpretándolo razonablemente puede decir, como no hay códigos aquí, el juez va a decir, probablemente la intención es que era 2 años. Entonces, si tú te obligaste a pagar 2 años y no tienes una cláusula clara de terminación, tienes ahora un potencial problema de $500,000, cuando esto tendría que haber sido algo muy fácil. Entonces, ese creo que es un ejemplo que deja claro a veces los problemas serios que se pueden derivar de algo tan sencillo. Entidades jurídicas, normalmente tenemos, lo que solemos ver en la práctica es una corporación o corporation, que es, me da miedo a veces hacer estas similitudes, pero sería más o menos como una sociedad anónima. Y luego tenemos limited liability companies o limited partnerships, que a veces en eso también se podría decir, bueno, es más o menos como una sociedad de responsabilidad limitada. No es del todo cierto, porque el régimen tributario es muy distinto, pero a grosso modo, este 3 tipos de entidades te protegen, te dan responsabilidad limitada, tributan distinto, pero no requieres, por ejemplo, un capital mínimo como requieres en México, no requieres de formalidades ante notario, protocolización de actas, es mucho más sencillo. Como no hay un capital social, no tienes que formalizar aumentos de capital, no tienes que formalizar reducciones de capital. Ahora, hay una doctrina que se llama la doctrina de perforación del velo corporativo, y eso significa que puedes perder el derecho a la responsabilidad limitada si no cumples ciertos parámetros, si no cumples ciertas formalidades, si no mantienes, por ejemplo, el dinero de los accionistas separado del dinero de la compañía, si no tienes actas de asamblea o de directorio, o si no
tienes cuenta de la compañía en su propio nombre, o si no tienes facturas o correos para esa entidad. Son como 15 o 20 factores y ninguno necesariamente es dispositivo, pero ahí te demuestra que aunque engañosamente parece que es muy fácil y no tengo que hacer nada, cuando hay un problema y esa compañía no está completamente capitalizada, y a lo mejor está bien capitalizada para su giro, pero no está suficientemente capitalizada para cumplir con todos los acreedores van a querer ir con el accionista, y el accionista puede ser tu compañía en México o puede ser tú en lo individual. Y no haber tomado esas precauciones eventualmente te van a costar mucho dinero y potencialmente acceso al resto de tu patrimonio. Aquí otra vez toco muy por encima ambas entidades. Voy a entrar al tema fiscal porque creo que es el tema importante aquí. A grosso modo, puedes tener tanto una corporación como en una LLC o LP, puedes tener un solo accionista o un solo socio. No requieres más de uno, como sucede en México, por ejemplo, aunque sé que en México se emitió una excepción a esa regla, pero no es comúnmente utilizada por distintas razones que no quiero entrar ahora. Entonces, en ese sentido es fácil, en ese sentido no tienes obligaciones de residencia, no, puedes de alguna manera operar una compañía desde fuera. Los officers y los directores no tienen que ser residentes en ninguna de estas. El limited partnership es un poco diferente, se utiliza más en fondos, la responsabilidad depende de un general partner que normalmente va a ser o una LLC o una corporation. Pero fiscalmente, entrando a este tema que bien tocó Edgardo y te demuestra su experiencia nada más estructurando este tipo de inversiones. La corporación paga impuestos, como lo podría hacer una compañía en México. Si la corporación tiene una renta, va a declarar impuestos, va a hacer su declaración y pagar impuestos. Mientras que una LLC o una LP, como regla general, son transparentes fiscalmente. Esto no significa que sean transparentes para efectos de responsabilidad. Sigues teniendo protección limitada, pero son transparentes fiscalmente. Entonces, quien paga los impuestos y quien termina haciendo las declaraciones son los socios. Esto a nivel federal. Puede ser que haya ciertos impuestos federales que tengas que le obliguen a la compañía, aunque sea transparente, también a presentar declaraciones fiscales estatales. Entonces es complicado, requieres obviamente estar bien asesorado con un buen contador y con un buen abogado y obviamente entender tu inversión y estar cerca de tu banco. Pero esas son las diferencias generales entre ambas. Voy a seguir y ahora cuando hablemos de planeación fiscal regresaremos un poco a tocar el tipo de compañías. Otra cosa, y dijimos que el derecho americano es engañosamente fácil. Aquí, a diferencia de México, por ejemplo, no tienes que emitir poderes realmente. El concepto de autoridad aparente es muy fuerte. Si yo formo una compañía y contrato a un empleado en los Estados Unidos, yo vivo en México, y es un empleado que creo que es de mi confianza, pero no es de mi absoluta confianza, y lo pongo como el CEO de la compañía, ese CEO va a tener muchísimos poderes. ¿Por qué? Porque el concepto de autoridad aparente va a decir que un CEO puede hacer casi todo. Y probablemente en la mente de un inversionista mexicano no es así, porque en México tienes que emitir poderes específicos que además se publican en un registro y que son accesibles por las contrapartes para efectos contra terceros. Esto en Estados Unidos es distinto y aunque hay ciertos registros, no tienen la validez legal que tienen en México, como el concepto de notario público también es distinto acá. Entonces, tengan en cuenta eso. Si no van a ser ustedes mismos quienes están operando en los Estados Unidos, cualquier tipo de compañía, asegúrense de poner restricciones a dichos poderes. Si, por ejemplo, una persona renuncia o es despedida, no es suficiente que hagas el cambio corporativo y lo publiques. Probablemente le vas a tener que notificar a tus mejores clientes o a tus mejores proveedores que estén al tanto que esa persona ya no representa a la compañía, para de alguna manera minimizar este riesgo de autoridad aparente. Ok, la planeación fiscal bilateral. Una cosa a considerar antes de hacer una inversión tienes que empezar por un análisis tributario de lo que vas a hacer. Y esto va a depender del tipo de inversión. Por ejemplo,
Edgardo mencionaba distintos tipos, verdaderamente una compañía muy diversificada con distintos tipos de proyectos en el mundo inmobiliario. No es lo mismo si vas a entrar a un proyecto de desarrollo y venta de un activo, por ejemplo, a si vas a tener una inversión que va a generar flujos intermedios, como pueden ser el pago de alquiler o rentas. Entonces, este tipo de estructura puede ser distinta. Muchas veces cuando tú vas a comprar e invertir en un activo, desarrollarlo y venderlo, lo que suele suceder es que se forma una corporación. ¿Por qué? Porque la corporación es independientemente una persona que tributa en los Estados Unidos, minimiza el riesgo fiscal para los socios de la corporación. Es lo que llamamos el blocker, bloquea el riesgo, se queda ahí, la corporación paga impuestos y luego al hacer la distribución o el dividendo, se paga un segundo nivel de impuestos, que según el tratado internacional, por ejemplo, en el caso del tratado internacional con México, para evitar la doble tributación, pueden ser tasas bajas, 5%, por ejemplo. Pero si vas al contrario, a invertir en activos donde vas a estar rentando y vas a estar, esas rentas van a estar saliendo a los Estados Unidos, muchas veces en la práctica lo que se hacía, se formaba un partnership extranjero, potencialmente canadiense de algún lado, que a su vez era el accionista de un pass-through americano, de una LLC o Limited Partnership americana, y así ese flujo no se fiscalizaba en los Estados Unidos, era transparente y tenías el Limited Partnership extranjero. Lo que sucedió en la práctica es que al haber esta reforma fiscal donde el pago del impuesto de una corporación lo bajaron al 21%, cada vez más lo que estamos viendo es que incluso en este tipo de estructuras se suele utilizar un blocker. ¿Por qué? Porque tienes el problema, si se fijan aquí donde hablo de establecimiento permanente o impuesto a la sucursal, siempre te preocupa que si tienes una oficina en los Estados Unidos se le pueda considerar un establecimiento permanente y que esa oficina se pudiese vincular con operaciones extranjeras que de alguna manera le llamarían la atención al fisco americano para tener que pagar impuestos en los Estados Unidos sobre operaciones extranjeras. Ahora, todo esto asume que tú eres una persona fiscal no americana. Si eres una persona fiscal no americana, significa que no eres una compañía americana o que no eres un individuo que se considera un U.S. person. ¿Cómo te consideras un U.S. person? Si te quieres mudar a los Estados Unidos, muy probablemente te vas a convertir en un residente fiscal americano, lo que va a implicar que vas a tener que pagar impuestos a nivel mundial y declarar tus ganancias a nivel mundial en los Estados Unidos, lo cual es una jurisdicción que no es barata. Entonces, antes de mudarse a los Estados Unidos, siempre decimos, y el año anterior, porque en el año en que te conviertes en residente fiscal, tienes que hacer declaraciones y pagar impuestos. Entonces, con mucha antelación, si estás considerando mudarte a los Estados Unidos, tienes que hacer una planeación muy probablemente para movilizar tus activos y evitar consecuencias que luego son muy caras o ya no las puedes modificar, como dijo Edgardo en su momento. ¿Cómo te puedes hacer residente si pasas más de un cierto plazo en los Estados Unidos, que es lo que se llama la prueba de presencia sustancial, que la pongo aquí? Normalmente esa dice que si pasas más de 31 días en cualquier año y a su vez, en general, tienes 183 días, y es una fórmula matemática que toma en cuenta los días del año anterior, una tercera parte de esos días y una sexta parte de los días que pasaste en los Estados Unidos los 2 años, hace 2 años, se suma y si son más de 183 o más, cumples la prueba. Hay excepciones según los tratados. Son temas complejos, pero y que no podemos resolver a lo mejor a manera general, pero el punto es si te vas a mudar o si vas a tener un green card en un año determinado, el año anterior debes de estar ya con una planeación fiscal. ¿Y por qué hablo de bilateral? Porque de nada sirve tener una estructura moderna y eficiente fiscalmente en los Estados Unidos si te va a costar en México, por ejemplo. Necesitas estar muy pegado de la mano de tus asesores tributarios en México
para que de alguna manera las ventajas del sistema de un país no sean contrapuestas por el sistema del otro país. Otro tema que creo que muchas veces la gente olvida es el tema del impuesto a las herencias o a los regalos, que es el famoso Gift and Estate Tax en Estados Unidos, que es a nivel federal de hasta un 40%. Imagínate, si tú transfieres, si yo tengo un patrimonio, que no lo tengo, por cierto, pues si tengo un patrimonio significativo de más de $10 millones y me muero, sobre esos $10 millones, 4 millones van al fisco si no hago una planeación bien hecha. Entonces, lo que sucede es que si eres extranjero, si eres estadounidense, tienes un mínimo antes de que entre que sea aplicable este impuesto y está por encima de los $10 millones. Entonces, si tú tienes 5, 8, 9 millones de dólares, menos del límite que te va marcando el fisco americano, no vas a tener un problema de impuesto a la herencia o a la donación. Sin embargo, si eres un extranjero y tienes activos en los Estados Unidos, sea tú como persona física tienes acciones de una compañía, tienes participaciones sociales de una LLC o de una LP, o tienes incluso títulos de valor o inversiones con Abanca, por ejemplo, muy probablemente, y tú eres una persona física, si tú te mueres, lo que va a tener que hacer Abanca me va a llamar y va a decir, voy a tener que congelar esta cuenta porque creo que aquí hay un impuesto que se genera y el límite que te pone el gobierno en esos casos es de $50,000. Entonces, casi cualquier inversión va a estar sujeta al Gift and Estate Tax, a este impuesto a la herencia o a las donaciones. Entonces, tengan cuidado. Lo que normalmente decimos es, si vas a invertir en los Estados Unidos, probablemente no debes invertir a nivel personal, debes de tener una estructura. Si vas, por ejemplo, a formar una compañía en los Estados Unidos, a lo mejor debes de utilizar una compañía mexicana, puede ser, eso lo tendrías que hablar también con tu asesor mexicano y tendría, dependiendo del tipo de inversión o de negocio, si va a ser una sociedad de responsabilidad limitada o algún otro tipo de vehículo. A veces otras compañías de otras jurisdicciones, como puede ser un limited partnership canadiense. Pero si tú eres titular de activos, ten cuidado, piensa en una planeación, habla con tus contadores y abogados fiscalistas en México y eventualmente si estás haciendo algo en los Estados Unidos con abogados acá también. Por acabar, porque sé que probablemente ya me pasé, nada más en tema de propiedad intelectual, que es un tema que muchas veces a las personas se les olvida. El sistema estadounidense es diferente. El uso muchas veces es más importante que el registro, a diferencia de México. Entonces, antes de pensar que vas a hacer un branding en los Estados Unidos y que vas a desarrollar una marca en particular o otro tipo de propiedad intelectual, tienes que hacer un análisis del mercado. Y otra vez regresamos a por qué muchas veces es mejor no empezar de cero, sino buscar un aliado local que conozca el mercado para asegurarte que, aunque registres una marca, alguien no la haya usado antes que tú y pueda tener prioridad. Creo que esto en general, y sé que contesté probablemente más de lo que querías, Guillermo, pero creo que con esto termino mi presentación y le dejo, te paso el panel a ti. Muchas gracias, Antonio. No, información muy valiosa. Recordarles a nuestro público que esto se va a quedar grabado, se va a volver a transmitir. Esta es información muy importante, Antonio, la que nos compartiste. En mi experiencia me ha tocado asistir a todos los eventos que hace la Cámara de Comercio y que algunos hacemos en conjunto, porque te vas actualizando a todo el tema de leyes y siempre se está actualizando, como comentaba. Entonces hay que estar siempre muy, muy atento. Vamos a abrir las preguntas al público. Guillermo, perdona que te interrumpa de nuevo, pero realmente lo que me gustaría dejar claro es que si bien hay que estructurarse y hay que hacer las cosas bien desde el principio, como decía antes, compañías de abogados como Greenberg han hecho esto muchísimas veces. Suena muy, muy complicado y obviamente cada persona tiene su situación individual, pero bien asesorados es relativamente simple de estructurar y no debería asustar a la inversión, porque la realidad es que todo lo que se puede pensar ya fue pensado y las estructuras están con la posibilidad de ser armadas. Solamente entender e interpretar la necesidad de cada uno de los inversores e individuos que van a finalmente
hay millones y millones de personas, como decías antes tú, que hacen inversiones en Estados Unidos. Hay compañías como Greenberg que realmente con relativamente costos menores en relación a la inversión, te estructuran esto sin ningún tipo de problema para evitar todo tipo de mal manejo de impuestos que no deberían corresponder. Buenísimo. Mónica, voy a comenzar contigo con las preguntas. Aquí tenemos buenas. ¿Se puede abrir una cuenta desde México? ¿Nos podrías comentar los 3 principios básicos para iniciar una inversión en Estados Unidos y características de los créditos para los mexicanos? Voy. Sí, se puede abrir una cuenta en Estados Unidos desde México y lo hacemos todos los días. Le agradezco mucho a Edgardo y a Antonio la visión que han dado y ratifico un poco las últimas palabras de Edgardo, ¿no? Que todo parece muy complicado, pero que tanto desde la parte legal como la financiera, como Edgardo desde Fortune, son cosas que hacemos todos los días y es sencillo, ¿no? Para nosotros ayudar a las personas y a las compañías. Se puede abrir una cuenta, los datos de contacto los estamos compartiendo, se puede abrir cuentas desde México, se puede solicitar financiación, se puede invertir desde México y desde cualquier lugar, tanto bien sean inversiones en México, bien sean en Estados Unidos. Los datos de contacto de México y los míos de la oficina los estamos compartiendo con todos los asistentes. Y las condiciones del crédito, yo creo, había una pregunta muy buena en el chat que no me ha dado tiempo a contestar, aunque estoy intentando contestar alguna, que era pues un poco cuáles son los principales errores o qué puede desalentar, ¿no?, la inversión en Estados Unidos. Me ha gustado mucho esa pregunta porque los errores, y hemos insistido todos los panelistas en lo mismo, porque los errores que yo creo que vemos todos en nuestro día a día son un poco los mismos, ¿no? No ir bien asesorado es el primer error, porque aunque las regulaciones parecen similares en todos los países, no lo son, y la práctica comercial y la práctica bancaria tampoco lo es. Entonces, bueno, no confíen en el primero que se presenta a vender, como digo yo, oro fácilmente, sino que hay que preguntar mucho, mirar mucho, analizar muy bien dónde vamos a invertir y cómo. Una ventaja que creo que tiene Estados Unidos es que desde la parte financiera, todos los depósitos que están aquí y todos los créditos que se facilitan, la información no sale de Estados Unidos. Yo no puedo facilitar por regulación ninguna información a ningún área fiscal ni legal de ningún país que no sea Estados Unidos. Entonces, eso es algo que también es conveniente que sepáis, porque creo que muchas personas pues también buscan a veces en esa parte de diversificación también esa confidencialidad sobre su patrimonio entre países, ¿no? Las condiciones de créditos dependen un poco también si hablamos de inversiones, pues como decía también Edgardo y Antonio, inversiones individuales o si estamos hablando de financiar proyectos. Nosotros abordamos todo tipo de posibilidades, tanto inversiones, financiar directamente a la empresa, financiar directamente al desarrollador, financiar a los inversores y lo hacemos con condiciones crediticias, yo creo que muy accesibles, que hacen que lo único necesario sea analizar un poco el coste de la financiación con el beneficio esperado, ¿no? Y ahí siempre hay que buscar un margen que sea suficiente para pagar no solo el coste financiero, sino también los costes, como decíamos, legales y de asesoramiento fiscal que podamos necesitar en el país, porque son costes altos los que se pagan en Estados Unidos, que hay que tenerlos en cuenta a la hora de invertir. Son costes más altos que en nuestros países, ¿no?, los que estamos acostumbrados. Entonces, deben ser tenidos en cuenta y este es otro de los errores que se cometen muchas veces, y es que la totalidad del coste no lo tenemos en cuenta cuando invertimos. Entonces, nos parece que algo es una rentabilidad esperada de un 5 más o menos, un 5,5, que es un poco la media que estamos aquí manejando, pues a veces se reduce por este costo, ¿no? Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta en el análisis todo esto. Nosotros con mucho gusto nos ofrecemos a atenderles aquí en Miami por teléfono, por correo electrónico, y están ahí poniendo ahora mismo los datos también de mis compañeros de México. Nos ofrecemos a atender cualquier consulta y sobre todo a analizar el caso particular, porque generalizar en este ámbito financiero es muy complicado. No sé si he contestado un poco a la pregunta. Sí, una importante. ¿Se puede abrir una cuenta con ustedes en Estados Unidos desde México?
Sí, creo que ya lo contesté. Sí, se puede, no hay problema. Por correo electrónico nos ponemos en contacto o por teléfono con la persona o empresa interesada y es un trámite muy fácil que hacemos todos los días, como decíamos. También lo comentaba Edgardo, ¿no? Parecen cosas complicadas, pero nosotros lo hacemos a diario. Edgardo, para ti, en tema de Florida, ¿cuál es el atractivo de Miami a comparación de otras ciudades y qué tanto va a cambiar el tema de los precios aquí con todo lo que está pasando? No sé si tenemos suficientemente tiempo para darte todos los atractivos de Miami, pero en realidad realmente estamos en una posición muy favorable, no solo desde el punto de vista del clima y del estilo de vida, pero realmente Miami se ha convertido en una ciudad, en general, el sur de la Florida se ha convertido en una metrópolis que tiene todo, realmente desde el punto de vista de entretenimiento, de arte, de cultura, todo lo que estamos viviendo en Miami realmente hace que el atractivo sea mundial. Entonces, y si sumas a eso el atractivo impositivo de muchos de los estados de Estados Unidos que tienen un sistema impositivo mucho más caro que el de la Florida, que no tiene impuestos estatales significativos versus el New York o California, que tienen un adicional 10% o más de impuestos estatales. Ha creado un flujo migratorio de gente de gran poder adquisitivo mudándose a la Florida y realmente estableciendo más y más actividad. Nosotros vemos realmente este mercado cada vez más activo y en general en valores, en términos comparativos de valores, realmente cuando tú comparas los valores de propiedades en Miami con New York, San Francisco, Los Ángeles y las áreas de ciudades importantes en el resto del mundo, todavía tenemos un muy favorable valor competitivo. Es decir, las cosas de buen nivel en New York valen 2 o 3 veces lo que vale en Miami. Lo mismo pasa en Los Ángeles, San Francisco. Entonces, todavía el tipo de producto de calidad versus el costo, en Miami está muy favorecido en ese sentido. Y en realidad hemos tenido desde la crisis financiera del 2007, 2008, 2009 y por los próximos 10 años un gran auge en este mercado. Realmente hemos crecido mucho y en el último año, 2018 y 2019, realmente se sumó un par de factores que hicieron que el mercado se desacelerara un poco, que fue el crecimiento del tipo de cambio del dólar se fortaleció muchísimo con respecto a la mayoría de las monedas internacionales y eso hizo que el comprador internacional se frenara un poco y además la percepción de que había muchísima oferta hizo que la gente tuviera alguna pausa, digamos, en las inversiones. Yo creo que cuando salgamos de la crisis que estamos viviendo en este momento, que fue artificialmente creada, Miami está posicionado para realmente volver a tomar el beneficio de esa gente que quiere invertir en Estados Unidos por su seguridad, como hablábamos anteriormente, pero que además no solo disfruta de la rentabilidad, sino que disfruta de las inversiones desde el punto de vista del estilo de vida y de estar cada vez más conectado con el sur de la Florida. Oye, Guillermo, sí, quiero agregar algo de lo que dijo Edgardo. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo y no hay suficiente tiempo para hablar de Miami, pero simplemente recordar cómo Miami, además de la industria de real estate que tiene y sobre la cual Edgardo nos comentó, y obviamente está enfocado al turismo, la industria de turismo histórica que siempre tuvo, el hecho de que de la cantidad de bancos internacionales existen en Miami y como bien habló Mónica al respecto, porque yo he visto que muchas de las preguntas comparan a Miami con otras jurisdicciones. Bueno, es que Miami es básicamente es una de las ciudades más internacionales de los Estados Unidos, con una industria financiera impecable, de turismo impecable, en temas de comercio exterior. Tú lo dijiste, Guillermo, al principio,
el hecho del cargo que hay desde el aeropuerto de Miami. Hay zonas de libre comercio donde si tienes que exportar o importar, puedes dejar productos ahí que a lo mejor no estén listos para pasar a aduanas si lo estás importando, incluso si los quieres reexportar y evitar dobles aranceles, dependiendo de dónde venga el producto. Verdaderamente se ha convertido en una jurisdicción bastante atractiva, y como dijo Edgardo, compite con las ciudades más importantes de Estados Unidos, pero todavía es mucho más barato y se vive mucho mejor. Les pongo un ejemplo. En el 2017, el Kaufman Index dijo que Miami fue, el sur de la Florida fue el lugar número 1 en nuevas compañías, en los famosos startups. Se ha consolidado con eMerge, por ejemplo, que tenemos este evento cada año, como un hub tecnológico donde muchas de las ideas de compañías latinoamericanas se fomentan y sobre todo se capitalizan en Estados Unidos, en Miami. Hay acceso a capital, hay transparencia, hay información y hay mentes creativas de toda la región, lo cual también nutre al inversionista, en este caso mexicano, porque tienes acceso a información de otras jurisdicciones en América Latina. Entonces, creo que eso también, estos otros factores creo que complementan aún más el atractivo que tiene el sur de la Florida. Y bueno, complementando eso, Antonio, quiero decirle al público, Miami es la ciudad creo que más importante, o el condado más importante, pero el sur de la Florida pues es bastante extenso. Yo lo que puedo ver en esta ciudad es que se divide en distritos, tiene mucha personalidad. Tenemos el Design District, tenemos el área de Wynwood, tenemos el área de Brickell, el tema de Coral Gables, de Coconut Grove, de Key Biscayne. Todos esos distritos o partes de la ciudad tienen mucha identidad y tienen mucho inclusive para desarrollar. Miami es una ciudad muy joven y eso va a traer mucho apetito para poder desarrollar a comparación de otras ciudades. Antonio, regreso contigo en una pregunta que nos hicieron que me llamó la atención. ¿Hay opciones si la estructura de negocios viene desde Canadá? Sí, y creo que pequé un poco de complicado. Y mis panelistas hicieron bien en decirme, sí, suena muy complicado, pero es cierto que en la práctica solemos ver las mismas estructuras. La estructura del Limited Partnership canadiense en inversiones mexicanas en los Estados Unidos es bastante común. Yo, por ejemplo, te diría que si me llamara a alguien y me preguntara, lo que haría es poner a mi fiscalista, y una vez entendiendo el tipo de negocio, creo que muy rápido sabríamos si funciona o no. Sin embargo, desde una perspectiva americana, sujeto, y otra vez, nosotros lo vemos tanto que sabemos que probablemente funciona en México, pero sería algo que tendrían que verificar a nivel local también. Buenísimo. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas que les vamos a hacer llegar a todos ustedes. Ya llevamos 1 hora, casi 30 minutos. Agradecerles a todos su tiempo. Creo que esto es de mucho valor para toda la gente que nos escuchó. Se escribieron más de 700 personas, estuvieron en vivo alrededor de 350. Comentarles que esto se va a quedar grabado en la plataforma de Inmobiliare. Tenemos una biblioteca que va a estar obviamente activa y que ha generado mucho tráfico. Yo creo que la misma Cámara y las mismas empresas podrán hacer lo mismo porque esta es información que nos compete a todo. Gracias, Mónica. Gracias, Edgardo. Gracias, Antonio. Espero verlos pronto y poderlos compartir ya de no manera virtual y saludarlos personalmente. Muchas gracias y gracias a todos por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Guillermo.